Hola, queridos amigos y amigos de la Historia con Gilma. Hoy vamos a hablar de Ucrania y de la guerra de las iglesias. Bien, cuando nos enteramos de lo que ha sido el proceso, o lo que fue el proceso de rusificación de Ucrania durante el Imperio Ruso, uno de los elementos que estuvo marcando el derrotero fue justamente la diferencia de las iglesias. Ucrania tiene en su margen occidental iglesias uníatas y católicas y en la margen oriental ortodoxas. Vemos cómo ya con la zarina Catalina la Grande y luego con el nieto de esta, Nicolás I, se busca homogeneizar la fe en Ucrania solo hacia la ortodoxia. Esto de todas maneras no se logra. Después de la desaparición del régimen soviético, vamos a encontrar que en Ucrania, al igual que en Rusia, reviven las formas de fe. Pero esto no es lo que nos convoca en este momento. Nos convocan las palabras del Papa Francisco y su rifirrafe con el patriarca que en este momento, Cirilo, que en este momento están generando tanto, digamos, tanto rechazo, pero también tanto resquemor. Voy a empezar con lo que dijo Joseph Stalin cuando se terminó la guerra y cuando le hablaron en 1945 del deseo del Papa, que era en ese momento Pío XII, de entrevistarse con él y ser interlocutor frente a los vencedores. Entonces Stalin dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Y en ese momento Stalin dejaba absolutamente claro que las guerras eran algo que competía fundamentalmente a los soldados, a los cañones y a los tanques y obviamente a los líderes que dirigen el Estado. El Papa Francisco ha venido luchando desde hace ya 70 días por ser recibido por Vladimir Putin. El Papa busca usar la fuerza moral para hacer reflexionar al presidente de la Federación Rusa. Eso es algo complicado en el sentido de que el presidente de la Federación Rusa primero es ortodoxo, no siente, por tanto, frente al Papa ni el acatamiento, ni el respeto, ni, digamos, lo ve como lo podemos ver nosotros, que podemos sentirnos privilegiados o sentirlo como una autoridad que nos puede decir algo que tenemos que atender. El presidente de la Federación Rusa lo reconoce como una personalidad importante en lo político y en lo religioso, pero no más. Y ya hemos visto que estamos también ante un Vladimir Putin que se ha mostrado totalmente blindado ante las posibilidades de aproximación, de acercamiento, de diálogo, de negociación, con alguna reticencia se ha entrevistado con ciertas autoridades como pueden ser el presidente Macron, pero no parece ser prójimo de el Vladimir Putin, que en algún momento pudo estar más proclive a escuchar o a aceptar algún tipo de diálogo. Entre otras cosas, me imagino, lo hará porque durante mucho tiempo estuvo buscando los mecanismos de diálogo y tampoco los encontró. Entonces, eso es acción-reacción. El Papa Francisco, en su interés por mediar, pues ha estado más en busca de Rusia que de Ucrania, a pesar de que se ha mostrado reiterativamente solidario con Ucrania, que el Vaticano ha mandado recursos, ha buscado la salida de la población civil, ha buscado que haya asistencia, las iglesias se han mostrado solidarias, pero el Papa mismo no ha querido ir o no ha ido a Kiev.
pues tiene una situación de salud, ha buscado sí mucho el encuentro con Moscú, pero no tanto con Kiev. Esto ha generado resistencias en la población ucraniana y esto se volvió mucho más grave después de que el Papa de alguna manera en algunas de sus interlocuciones dejó entrever que podía haber una gran responsabilidad por parte de la OTAN en relación a la guerra. Esta afirmación cayó mal y en este momento en Ucrania hay una sensación de tristeza y de rechazo porque de nuevo pues estamos tan interesados a veces en contactar al victimario que la víctima se nos escapa. Entendemos, obviamente, que la intención del Papa de hablar con Putin es justamente que pare todo lo que está ocurriendo, cosa que de otro modo, él, pues si se pone en un contexto histórico muy aterrizado, pues debería saber que va a ser muy difícil. O sea, que él debería tratar de hacer toda la parte diplomática, pero realmente enfocarse más en Ucrania y en buscar la solidaridad para con Ucrania, que es algo que puede lograr. Porque con Putin las cosas están complicadas. Pero lo que nos interesa más en este momento es son este par de personajes. ¿Por qué? Porque y en este momento tenemos de nuevo un punto en el que se separan se separan sensiblemente las dos iglesias, la ortodoxa y la católica. Nosotros tenemos que las dos iglesias tienen dos apreciaciones de la fe diferentes y de la autoridad. La iglesia ortodoxa, no solo la rusa, la griega, las iglesias ortodoxas en general, no aceptan el privilegio de Roma, la primacía de Roma, ni la autoridad de Roma. O sea, ellos aceptan el patriarcado romano como un patriarcado legítimo, pero igualitario en rango y en dignidad a los otros. Y tienen una visión en la que tampoco aceptan algunas derivaciones dogmáticas, como decir que sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo venga del Padre y del Hijo. Ellos tienen una visión más de Cristo Dios, Cristo autoridad, que de Cristo humano. La Iglesia Católica va más por el Cristo de las sandalias, el Cristo de los pescadores, el Cristo de la adúltera. Y la iglesia ortodoxa va más por el Cristo que saca a los mercaderes del templo, va más por el Cristo que lee en la sinagoga, va más con el Cristo que habla con los doctores de la ley, va más con el Cristo del juicio final. La iglesia católica se ha ido simplificando en sus formas. Esto ha sido parte de un proceso histórico donde uno y otro papa han ido contribuyendo, empezando Juan XXIII, luego siguiendo, por ejemplo, con Juan Pablo I. Cada vez que un papá se quita uno de estos adornos, de estos arreos, de estas insignias, pues el que sigue le queda muy difícil ponérselos. Entonces eso es muy complicado. Es muy complicado por todo también el desarrollo y el curso de la historia del pensamiento occidental. En la ortodoxia, el aparato, todo lo que tiene que ver con los elementos rituales, con los ornamentos, es muy importante. Y ellos lo mantienen completamente vigentes. Cuando el Papa Francisco le dice al patriarca Cirilo, quien es muy cercano a Putin, tanto que está entre los 58 nuevos personajes rusos que entran dentro de la lista de sanciones económicas, le dice no se convierta en monaguillo de Putin, está transgrediendo todas las normas de la relación entre patriarcas. Se lo puede estar diciendo en un tono igualitario, pero no suena necesariamente igualitario, parece más una amonestación del Santo Padre a un obispo o a un sacerdote. Y desconoce el planteamiento del pensamiento ruso y de la ortodoxia rusa.
La ortodoxia rusa se ha acercado mucho a Vladimir Putin, muchísimo a Vladimir Putin, porque Putin le ha devuelto un lugar dentro del entorno social, que es un lugar privilegiado, y al devolvérselo ha enfatizado también en un modelo de pensamiento conservador, a veces ultraconservador, que está muy de acuerdo con el planteamiento de la moral ortodoxa. Entonces, es muy difícil que el patriarca impugne las determinaciones del líder de la Federación Rusa. Entre otras cosas, porque cuando vemos la historia y vemos lo que ha pasado desde Catalina, Nicolás, luego veremos Alejandro, Alejandro II, Alejandro III, Nicolás I, vamos a encontrar que para Rusia siempre fue un objetivo la rusificación a través de la ortodoxia. Entonces, para los ortodoxos rusos, lo que pasa en Ucrania es un mal menor frente al mal mayor, frente al bien mayor, perdón, frente al bien mayor de ganarse la adquiescencia y tener el priorato sobre la iglesia ucraniana, que entra siempre en la pugna entre el unianismo o la iglesia uniata y católica y la propia ortodoxia. Dos modelos de aproximación eclesiástica a Dios, dos modelos que han estado enfrentados durante muchos siglos, que se habían venido aproximando y que en este momento vuelven a ponerse en posiciones diametralmente opuestas, no solo por el asunto de la guerra en Ucrania, sino también por los grados de autoridad que se marcan entre los dos líderes que estamos viendo frente a nosotros. Bien, con eso yo termino y les recuerdo que si esto les gusta, nos pueden seguir.